Lo que niegas de ti no desaparece. Aprende a hablar por otros caminos. A veces habla como irritación, a veces como envidia, a veces como una necesidad casi desesperada de que alguien te apruebe, y otras veces aparece de una forma mucho más silenciosa, como una decisión que sigues aplazando, como una persona que no soportas sin saber muy bien por qué, como una reacción demasiado intensa para algo que, en teoría, no debería importarte tanto. Entonces dices que el problema está fuera, que esa persona es insoportable, que ese trabajo no te motiva, que simplemente estás cansado, que no necesitas reconocimiento de nadie. Puede ser verdad, pero también puede haber algo más. Puede que una parte de ti esté intentando aparecer justo a través de aquello que más te incomoda, y si nunca la miras de frente, esa parte no deja de actuar. Solo aprende a hacerlo sin pedir permiso. Desde una perspectiva junguiana, aquí aparece la idea de la sombra, no como algo oscuro en el sentido de maldad, no como una fuerza misteriosa escondida dentro de ti, sino como el conjunto de aspectos de tu personalidad que tu identidad consciente no quiere reconocer fácilmente. Rasgos, deseos, impulsos, emociones, necesidades, incluso capacidades que por alguna razón aprendiste a considerar inaceptables. Tal vez creciste aprendiendo que enfadarse era malo, entonces te convertiste en alguien agradable, paciente, comprensivo, siempre dispuesto a ceder. Pero la capacidad de enfadarte no desapareció, la enterraste bajo una identidad más cómoda. Tal vez aprendiste que querer destacar era arrogante. Entonces empezaste a decir que no te importa competir, que el éxito no es tan importante, que prefieres pasar desapercibido. Pero tu ambición tampoco desapareció. Quizá empezó a mostrarse como envidia cuando alguien cercano consiguió lo que tú nunca te permitiste perseguir. Ese es uno de los problemas de rechazar partes de ti. Lo rechazado no deja necesariamente de existir. Puede volverse indirecto, y lo indirecto es difícil de reconocer porque siempre parece tener otra explicación. No estás celoso, solo crees que esa persona ha tenido suerte. No estás enfadado, solo estás cansado de la incompetencia ajena. No buscas aprobación, simplemente quieres hacer las cosas bien. No estás evitando algo, solo necesitas esperar al momento correcto. Cada explicación puede contener una parte de verdad. Pero si el mismo patrón se repite una y otra vez, merece atención. Imagina que alguien publica un logro en redes sociales. Lo ves y sientes una pequeña contracción por dentro. No dura mucho, quizá unos segundos. Entonces aparece un pensamiento: tampoco es para tanto. O piensas que esa persona presume demasiado, que seguramente tuvo contactos, que su trabajo ni siquiera es tan bueno. Y quizá tengas razón en alguna de esas cosas. Pero hay otra pregunta más incómoda. ¿Por qué necesitaste reducir ese logro en tu cabeza para sentirte mejor? A veces la envidia funciona como una señal. No siempre, pero a veces señala un deseo que no nos hemos permitido admitir. Puede mostrarte algo que quieres, algo que te importa, algo que duele precisamente porque está demasiado cerca de una vida que tú también imaginaste para ti. Si aceptaras esa posibilidad, tendrías que reconocer una necesidad, y reconocerla podría obligarte a actuar, así que es más fácil despreciar aquello que deseas. Aquí la sombra no sería la envidia en sí misma, podría ser la ambición que no te permites reconocer, el deseo de ser visto, la necesidad de crear, la voluntad de competir, o incluso el deseo de tener una vida diferente. Ahora mira otro ejemplo. Hay personas que se describen como extremadamente tranquilas. Nunca discuten, nunca levantan la voz, nunca dicen que algo les molesta. Parece una virtud, y muchas veces lo es, pero si esa calma existe porque la persona siente que no tiene derecho a enfadarse, entonces el enfado buscará otra salida. Tal vez aparezca como sarcasmo, como frialdad, como respuestas cortas, como olvidos extrañamente convenientes, como llegar tarde, como dejar de ayudar justo cuando la otra persona más lo necesita. En apariencia no hubo conflicto, pero el conflicto encontró otro lenguaje. Esto también puede ocurrir con la necesidad de reconocimiento. Tal vez te dices que no necesitas que nadie te valore, que haces las cosas por ti mismo, que la opinión ajena te da igual.
pero publicas algo y revisas constantemente quién lo vio. Alguien no responde como esperabas y tu estado de ánimo cambia. Un comentario pequeño ocupa tu cabeza durante todo el día. Entonces la necesidad no desapareció, solo quedó fuera de la imagen que tienes de ti mismo. Y cuando una necesidad no puede ser reconocida de forma directa, puede empezar a gobernar de forma indirecta. No dices que quieres aprobación, pero eliges tus decisiones para evitar desaprobación. No dices que quieres atención, pero sufres cuando no llega. No dices que quieres destacar, pero te irrita profundamente quien sí lo hace. Eso es lo que vuelve a la sombra tan importante como metáfora psicológica. No porque todo comportamiento tenga una causa secreta, sino porque lo que no reconoces conscientemente puede influir en tu conducta sin que entiendas de dónde viene. Y existe una consecuencia todavía más incómoda. Cuando no aceptamos un rasgo en nosotros, a veces nos volvemos especialmente sensibles a verlo en otros. Tal vez no soportas a las personas egoístas, y quizás sea porque has pasado años creyendo que tú siempre debes poner a los demás primero. Tal vez te irrita profundamente a alguien que habla de sus logros, y quizá parte de esa irritación venga de una parte de ti que desearía poder mostrarse con la misma libertad. Tal vez juzgas a quien descansa, porque tú no te permites parar sin sentir culpa. Esto no significa que toda crítica sea proyección. Hay personas irresponsables, hay conductas dañinas, hay límites que deben existir. El error sería usar la sombra como una explicación universal, pero cuando tu reacción es desproporcionada, repetitiva y emocionalmente cargada, puede ser útil preguntarte qué está tocando esa persona dentro de ti. Imagina a Elena. Tiene 37 años y se considera una persona muy generosa. Desde pequeña aprendió que ser buena significaba estar disponible, ayudar, comprender, no causar problemas. En su familia, decir que no producía tensión, así que Elena aprendió a decir que sí antes incluso de preguntarse qué quería ella. Con el tiempo se convirtió en alguien en quien todos podían confiar. Compañeros, amigos, familia. Elena estaba orgullosa de eso, formaba parte de su identidad. Soy una persona que siempre está cuando me necesitan. Pero algo comenzó a cambiar. Cada petición pequeña empezó a irritarla. Una llamada de su hermana, un favor de una compañera, un mensaje de una amiga pidiendo ayuda. Ella seguía diciendo que sí, pero después se quejaba durante horas. Se sentía utilizada, pensaba que los demás eran egoístas. Y, en algunos casos, probablemente lo eran. Pero había una pregunta que Elena nunca hacía. ¿Por qué sigo diciendo que sí cuando quiero decir que no? Responderla significaba mirar una parte de sí misma que había mantenido fuera de su identidad durante años. La parte capaz de poner límites, la parte que podía decepcionar a alguien, la parte que a veces quería ponerse primero. Elena había llamado egoísmo a cualquier intento de proteger su propio tiempo, así que había expulsado esa capacidad de la imagen que tenía de sí misma. Pero esa capacidad seguía existiendo, solo que ahora aparecía como resentimiento. Ese resentimiento tenía una función. Le decía algo que su identidad de persona siempre amable no quería escuchar. Estás dando más de lo que quieres dar. El problema no era que Elena necesitara convertirse en una persona fría, tampoco necesitaba dejar de ayudar. Necesitaba integrar una capacidad que había aprendido a rechazar. Poder decir que no sin sentir que por eso dejaba de ser una buena persona. La integración no consiste en obedecer cada impulso que aparece. Reconocer tu ira no significa actuar violentamente. Reconocer tu ambición no significa aplastar a los demás. Reconocer que deseas atención no significa convertirte en alguien dependiente de ella. Integrar significa poder decir, esto también existe en mí. Y precisamente porque puedo verlo, puedo elegir qué hacer con ello. La negación reduce elección. La conciencia la aumenta. Piensa en la rabia. Si insistes en que nunca te enfadas, quizá no notes las señales tempranas. Una pequeña molestia, una incomodidad, una sensación de invasión. Ignoras todo eso hasta que un día explotas por una tontería. Y entonces dices que no sabes qué te pasó. Pero quizá no apareció de repente. Quizá llevaba semanas intentando llamar tu atención.
Lo mismo ocurre con la procrastinación. A veces no pospones una tarea porque seas perezoso, la pospones porque esa tarea amenaza una imagen de ti. Si la haces, podrías fracasar. Si la haces, alguien podría juzgarte. Si la haces, quizá descubras que no eres tan bueno como imaginabas. Entonces tu mente produce razones aparentemente prácticas. Mañana tendré más energía. Necesito investigar un poco más. Todavía no está perfecto. Primero debería organizar otras cosas. Detrás de la demora puede existir miedo. Y detrás del miedo, una identidad que no quiere ser puesta a prueba. También existe el caso contrario. Tal vez procrastinas porque terminar algo te haría más visible, y una parte de ti desea ser vista mientras otra considera peligroso llamar la atención. La contradicción interna consume energía. Quieres avanzar, pero también quieres permanecer protegido. Así que te quedas en un punto intermedio. Trabajas lo suficiente para sentir que no has abandonado, pero no lo suficiente para exponerte de verdad. Y luego te preguntas por qué estás estancado. A veces, la respuesta no está en encontrar una técnica nueva de productividad, está en reconocer qué parte de ti teme lo que ocurrirá si realmente avanzas. Ahora bien, mirar la sombra puede convertirse fácilmente en otra forma de obsesión. No necesitas analizar cada emoción, no necesitas interpretar cada discusión como un símbolo, no necesitas convertir cualquier molestia en una gran revelación psicológica. La observación útil suele ser más sencilla. Busca patrones. ¿Qué reacción aparece una y otra vez? ¿Qué tipo de persona consigue sacarte de equilibrio con facilidad? ¿Qué emoción intentas explicar demasiado rápido? La clave no es acusarte, es sentir curiosidad. Si sientes envidia, en lugar de decirte que eres una mala persona, puedes preguntar qué deseo está señalando. Si sientes rabia, puedes preguntar qué límite fue tocado. Si buscas aprobación, puedes observar qué temes que ocurra cuando no la recibes. Si pospones algo importante, puedes preguntar qué parte de tu identidad quedaría expuesta si actuaras. Esto cambia el tono completamente. Ya no estás luchando contra ti, estás recogiendo información. Y esa información puede darte más libertad, porque una emoción reconocida no tiene que gritar tan fuerte para ser escuchada. Elena empezó con algo pequeño. La próxima vez que alguien le pidió un favor, no respondió inmediatamente. Dijo, déjame comprobarlo y te digo luego. Parece insignificante, pero para ella era nuevo. Creaba unos minutos entre la petición y el sí automático. En ese espacio podía preguntarse qué quería realmente. A veces seguía ayudando, otras veces decía que no, y poco a poco descubrió que poner un límite no destruía sus relaciones. Algunas personas se molestaron, eso también fue información, pero muchas simplemente aceptaron su respuesta y siguieron adelante. Elena empezó a descubrir que podía ser generosa sin estar disponible siempre. Podía cuidar a otros sin abandonarse a sí misma. La parte que había llamado egoísta no era necesariamente egoísmo. Era una capacidad de autoprotección que necesitaba aprender a usar con conciencia. Eso es integrar, no convertir la sombra en tu nueva identidad, no pasar de un extremo al otro, sino hacer espacio para una parte de ti que antes solo podía aparecer de forma deformada. Quizá tu rabia pueda convertirse en claridad, tu envidia en información sobre lo que deseas, tu necesidad de aprobación en una señal de inseguridad que puedes trabajar, tu ambición en dirección, tu miedo en una pregunta. Y entonces esas emociones dejan de dirigir tu vida desde detrás del escenario. No desaparecen, pero ya no necesitan decidir por ti sin que lo notes. No necesitas convertirte en alguien sin contradicciones. Eso probablemente no existe. Puedes querer libertad y al mismo tiempo tener miedo de ella. Puedes amar a alguien y sentir rabia hacia esa persona. Puedes ser generoso y también necesitar límites. Puedes sentirte seguro en algunos momentos y buscar aprobación en otros. Madurar no significa eliminar esas contradicciones. Significa poder sostenerlas sin inventar una versión falsa de ti para sentirte coherente. Porque cuando necesitas creer que siempre eres bueno, tranquilo, fuerte o desinteresado, cualquier emoción que contradiga esa imagen tendrá que esconderse.
y desde allí seguirá intentando participar, quizá a través de una crítica, de un silencio, de una excusa, de una explosión inesperada, de una decisión que no entiendes. Esta noche no necesitas resolver toda tu personalidad, solo observa. Piensa en una situación reciente en la que tu reacción haya sido más intensa de lo esperado. No la justifiques todavía, no te ataques tampoco. Solo hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué emoción estoy intentando no admitir aquí? Tal vez sea envidia, tal vez rabia, tal vez miedo, tal vez deseo de reconocimiento, tal vez alivio porque algo salió mal para otra persona. No necesitas sentir orgullo de la respuesta, solo necesitas ser capaz de verla. Segunda, ¿qué parte de mi identidad se sentiría amenazada si aceptara que esto también existe en mí? Si te consideras siempre generoso, quizá te cueste reconocer egoísmo. Si te consideras independiente, quizá te cueste admitir que necesitas afecto. Si te consideras humilde, quizá te incomode descubrir ambición. Si te consideras fuerte, quizá rechaces tu miedo. Y tercera, si aceptara esta parte sin obedecerla ciegamente, ¿qué podría enseñarme? Quizá la envidia te muestre una dirección, quizá la rabia te muestre un límite, quizá el miedo señale algo que necesitas preparar, quizá la necesidad de aprobación revele cuánto poder estás entregando a la opinión ajena. No tienes que amar todo lo que encuentres, solo dejar de fingir que no está ahí, porque lo que niegas de ti no desaparece. Aprende a hablar por otros caminos. Pero cuando puedes reconocerlo, nombrarlo y mirarlo sin convertirlo en toda tu identidad, algo cambia. Ya no necesita actuar a escondidas. Ya no tiene que dirigir cada decisión desde un lugar que no ves. Y quizá esa sea una forma más útil de conocerte. No construir una imagen perfecta de quién eres, sino dejar de tener miedo de encontrar aquello que también eres. ¿Cuál de esas 3 preguntas te resulta más incómoda? Puedes escribirla en los comentarios sin explicar nada más. Y si estas reflexiones te ayudan a mirar con más claridad las partes de ti que normalmente permanecen fuera de la vista, puedes quedarte por aquí. Seguiremos explorándolas juntos.